Buenos días, buenas tardes y buenas noches, según el lugar o la parte del mundo donde usted me esté viendo ahora. Bien, mis hermanos, pues le doy la bienvenida aquí a su canal, El Palenque de Cimarrón, deseándole un feliz fin de semana a todos. Ya hoy es viernes y tenemos una directa diferente, totalmente diferente, en la que vamos a intercambiar de forma práctica algunas cosas y haremos recordatorios de otras. Bien, mis hermanos, como haciendo recordatorios de otras, sabemos que en el día de ayer se eligió el nuevo Papa, que fue Robert Pribu, un sacerdote o, por qué no decir, un cardenal estadounidense, pero que él mismo había hecho su diócesis en Perú, y fue allí donde transcurrió una parte de este sacerdote, de la vida sacerdotal acá en Perú, y bueno, intercambiando con personas pobres, con personas humildes, con personas indias, y del cual sacó una gran experiencia en su vida cristiana y religiosa. Sacerdote que va a tener una tarea dura y difícil, ya que, como ayer hablamos, el mundo se encuentra convulso en guerras, y estas guerras, pues que el Papa Francisco, aunque trabajó bastante e intentó llegar a arreglos, no se pudo. Y ya hablábamos de forma de repaso de la guerra que tiene hoy el gobierno de Netanyahu y el ejército israelí contra la población indefensa palestina en la Franja de Gaza. Indefensa porque es una guerra contra un pueblo que se quiere expulsar de su territorio, que se le están destruyendo sus casas para hacer colonias judías o colonias israelíes, porque no son judías, son israelíes. Y ya sabemos, con el apoyo de Estados Unidos, Inglaterra y gobierno de Europa, los cuales se mantienen callados y se convierten en cómplices de esta guerra. La Iglesia Católica no estaba ajena de esto y sabe las persecuciones y los crímenes y asesinatos que comete el ejército israelí, convirtiéndolo en un holocausto, como ya lo hemos dicho. Es genocidio y es crimen de lesa humanidad, que está condenado por leyes y tratados internacionales, leyes internacionales y tratados internacionales, en lo cual el gobierno, y al igual que Netanyahu, están acusados ante el Tribunal Internacional por crímenes y genocidio contra esta población, como decimos, inocente e indefensa, justificando los ataques que ha hecho Hamas. Pero sabemos que a lo profundo es eliminar a los palestinos, expulsarlos y asesinarlos y tratar para ocupar estas tierras para hacer colonias israelíes dentro de ellas. La otra guerra de la cual hablé ayer es la guerra que hoy tiene Ucrania contra Rusia, alentada primero por los Estados Unidos, por el gobierno de Biden, que estuvo anteriormente, que dio el aliento para mantener esta guerra con armamento y con apoyo financiero. Y también alentada, ¿por qué no?, por los gobiernos de Europa y la OTAN, los cuales hoy se mantienen apoyando esta guerra. Y sabemos que Rusia pues tiene un gran ejército, Rusia tiene armamento nuclear, una gran preparación, es una de las potencias del mundo, con Estados Unidos, con China, Inglaterra, Corea, etcétera, y que tiene armas nucleares y armas de precisiones masivas y cohetes hipersónicos que viajan a la velocidad, que no son detectados por radares y, por supuesto, ni por los sistemas antiaéreos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que Europa sigue empujando a Ucrania para convertir esta guerra en una posible tercera guerra mundial. Pero vuelvo a repetir, la responsabilidad está de Europa y de la OTAN, los cuales siguen alentando y armando y financiando esta guerra. Bien, mis hermanos, la otra parte es la guerra que existe hoy entre la India y Pakistán,
por el territorio de la Cachemira. Y que ya esto viene con anterioridad. Y hoy se está hablando de dos potencias que tienen armas nucleares. Y esto también podía desatar y podían desembocar en una tragedia para el planeta, para el mundo, si se llegaran a usar estas armas. Entonces, la tarea hoy que tiene el Papa León XIV, como así se llama, pues es una tarea muy difícil en un mundo convulso, en un mundo donde hoy hay un gobierno dentro de Estados Unidos dirigido por un loco. Escuchen, por un loco, por un psicópata, por un desenfrenado que no tiene límite y que hoy te piensa una cosa y mañana te piensa otra y hoy hace una cosa y mañana hace otra. Este loco, no solamente ahora con su persecución contra los emigrantes y en una guerra que lleva a lo interno, como una dictadura hegemónica dentro de su propio país, incumpliendo las promesas que hizo de campaña, el cual dijo que no se iba a involucrar y ya se ha involucrado en guerras económicas con varios países, incluyendo la que lleva contra China, y que ha dado a la pérdida y a la caída de la economía de los Estados Unidos. Una inflación alta, un desempleo, precios altos y bueno, mis hermanos, la caída de la bolsa y la caída del dólar. Entonces, este señor, este loco, este psicópata esquizofrénico, ni es capaz de calcular lo que se le está enseñando al mundo. Y bueno, muchos me preguntarán, ¿por qué te metes más en el tema político? Porque nos afecta a todos. Cuando hoy muchos de los perseguidos de estos llamados emigrantes son de origen cubano, luego de un país que ha estimulado la emigración por más de 65 años, que ha estimulado las salidas ilegales de Cuba, viajes por mar y por frontera, ahora los expulsa, ahora los lleva a centros de detenciones como Cron y otros que son centros que no tienen, porque hay que ser sincero y no podemos olvidar que estos centros no están preparados para recibir esta cantidad de migrantes que viven de manera inhumana, sin agua, sin alimento, tapándose con un papel metálico, y donde ya en Cron han muerto más de 3 personas. Entonces, el trato que se le da a los emigrantes es horroroso. Se trata como criminales, a niños esposados, madres que han sido separadas de sus hijos, como el caso de esta cubana, igual que la venezolana, a la cual se le secuestró su hija. Como una madre cubana que fue expulsada para México, dejó su hija con tratamientos oncológicos. Y no estamos diciendo mentiras, aquí están en las redes, pueden acceder a las redes. Todo lo que yo les informo a ustedes es lo que dicen las redes, pero las redes más certificadas y reales. No miento, no digo mentira, a mí aquí me gusta traer lo real. Y si yo le hablo de esto es porque afecta hoy a la familia cubana, afecta a los cubanos. Esta emigración, después que se estimuló, ahora después que muchas personas vendieron sus propiedades en Cuba, propiedades que fueron casa, auto, tierra o con la llamada finca, como queremos decirle, para viajar, para ponerse en manos de coyote, para pasar el río Bravo, para pasar la frontera, para pasar trabajo. Ahora estas personas tienen que volver sin nada. Entonces será un choque de trenes. ¿A dónde irán a dormir estas personas? Tendrán que permanecer albergadas en condiciones hoy que se sabe que hoy en Cuba hay un problema económico grave y que no podemos olvidar. Y que no podemos olvidar que estos problemas que suceden en Cuba hoy es por un férreo bloqueo aún más agudizado contra Cuba, contra los cubanos y contra la familia cubana y contra el gobierno. Hoy hay una situación económica extremadamente crítica en Cuba y que hoy Cuba
El presidente cubano está en Rusia buscando soluciones a este problema económico con la ayuda de Rusia, con la ayuda de otros países que se han reunido en Rusia. Y que sabemos que hoy Cuba entró como colaborador al BRICS buscando soluciones a los problemas que hoy tiene Cuba y que afecta de modo general al pueblo de Cuba y a la familia cubana. Y no podemos estar ajenos a eso. Y sabemos las campañas que existen desde el sur de la Florida por elementos, vamos a ponerle nombre, por estos lumpes y escoria que se han vendido al gobierno estadounidense, por estas tiñosas mercenarias que hoy se venden al gobierno estadounidense para llevar campaña contra Cuba, contra los cubanos y contra la familia cubana. Y en eso tenemos a varios y políticos del sur de la Florida, que ya sabemos los nombres, que ahí está Carlos Jiménez, María Elvira Salazar, Mario Díaz Balar y el propio Marco Rubio, que están haciendo presión al gobierno de Trump para suspender la entrada de remesa, para suspender los viajes a Cuba o desde Cuba a Estados Unidos, para suspender el envío de paquetes donde vayan medicina, donde vayan aseo, donde vayan alimentos, para agudizar más la situación económica de Cuba. Si pensamos que esto no existe, discúlpeme la palabra, puedo catalogarlo a una persona de loca, puedo catalogarlo de imbécil, no decirle analfabeto, más que analfabeto es un idiota y un gran estúpido. Porque si usted cree que no afecta el bloqueo, que no afectan las medidas y sanciones contra Cuba y que no afecta poner a Cuba en una lista como país patrocinador del terrorismo para ahogarla más, usted es un gran imbécil. Usted es un gran imbécil. Entonces, mis hermanos, no podemos estar a espaldas de la realidad. Y tenemos que ser claros en lo que hacemos cuando estamos en la emigración. Por eso digo, emigrante y no denigrante. Emigración, pero no denigración. Y yo puedo emigrar, pero no denigrar. Y ese es el lema. Emigrante, pero no denigrante. Denigrar es perder los valores y principios que nos identifica como ser humano, como persona. Porque cuando usted denigra, usted pierde valor, usted pierde todo. Pero cuando usted se siente cubano de verdad, cuando usted se siente persona, se siente humano, usted no denigra. Usted es incapaz de hacerle daño a su prójimo, a su familia, a sus amigos. Y hoy lo que buscan un grupo, un pequeño grupo dentro del sur de la Florida es inculcar ese odio hacia Cuba, hacia los cubanos y hacia la familia cubana. Y cuando se ha hablado tanto de represión, hoy existe, y no podemos decir que no, una represión dentro de los Estados Unidos contra los emigrantes, contra todos los emigrantes, no estamos hablando de cubanos, de todos. Y vemos cómo son expulsados y vemos cómo son perseguidos y vemos cómo son apresados. Se le tiran en el piso, se le afincan piernas, gritan, madres con niños. Es angustiante, es una tortura ver estos videos. Le duele a uno, le aprieta el pecho y dice, pero ¿qué es esto? Estamos en el siglo XXI, lo que nunca se vivió por más de 3 o 4 siglos en los Estados Unidos. Hoy es insoportable. Entonces, usted ve que acusan a Cuba de represión, de violación de los derechos humanos, de encarcelamiento. ¿Y qué está haciendo Donald Trump en los Estados Unidos? Para esos cubanos que ahora me están escuchando en las redes, ¿qué está haciendo para los que están en Cuba? Y para los que están en Cuba, que son traidores, que se ponen del lado de eso, represión, dictadura. Eso es lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump. Cuando rompe una puerta y accede a un hogar y apresa a un emigrante
con métodos inhumanos, violándole sus derechos, aún teniendo residencia. Se ha apresado a jóvenes emigrantes que han tenido residencia y han sido militares, que han cumplido el servicio dentro de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el exterior. Y tenemos los casos aquí, varios casos, incluso de veteranos. Entonces, ¿cómo es posible que nos callemos? Por eso les ruego, buenos cubanos, mis amigos de TikTok, yo no quiero que usted me ponga me gusta a los amigos de TikTok mío. Yo quiero que usted comparta esta directa para que llegue más allá, para que llegue la verdad. Porque usted da me gusta, ok, tengo mucha gente que gusta y se ve mucho, pero mucho más es que si fuera esos me gustas y esas visualizaciones si se compartieran. Yo sé que más me ven en TikTok, que más me miran en TikTok, que más like me dan en TikTok, que más me gusta me dan en TikTok, pero me gustaría más que compartieran las directas. Y se lo estoy pidiendo a mis amigos, a esos que les gusta estar en mis lives. Compartan estas directas. Cuando usted comparte esta directa, si usted está convencido que yo estoy diciendo la verdad, porque me estoy dirigiendo a esas personas, a esos que están persiguiendo, a esos que están violando los derechos humanos de los emigrantes, a esos que están de lado allá, que no le llega la palabra a ustedes, lo que están es apoyando una dictadura, un gobierno con un dictador totalitario, violando leyes estadounidenses y violando la Carta Magna, la Constitución de Estados Unidos, violando el Estado de Derecho de los estadounidenses y violando los derechos humanos de los emigrantes. Entonces, ¿qué moral pueden tener para acusar a Cuba? Y por eso yo me he dedicado a estos que hoy salen en las redes, a estas tiñosas mercenarias, a preguntarle a ese tal Nilo que quiero que le llegue. Porque Nilo es una tiñosa, igualito, pero una tiñosa tan ideal que él puede competir con Otaola. Claro que él lo único que hace es connotar los delitos de Cuba, pero no mira los delitos de Estados Unidos. Ni dice que es una sociedad podrida, enferma, donde hoy el odio se siembra allí en Estados Unidos y mucho más en el sur de la Florida, y donde hoy cualquiera aprieta un gatillo y dispara contra cualquier estadounidense o emigrante y se matan entre sí. Tiroteos en discotecas, tiroteos en centros escolares donde hay menores, en centros comerciales, en gasolineras, en plena calle, y que sale todos los días en las redes. Explícame, Nilo, cuántos tiroteos hay en Cuba. Lo que esto es para Nilo, de que es un desvergonzado. Pero solo sabemos que Nilo lo que busca es dinero. Dinero fácil. Nilo lo que busca es dinero, que le suben los likes para que se lo paguen. Porque eso es lo que busca, poniendo a Cuba Dios, pero no tiene cosa de macho. Yo sé que no es macho. Y que me perdone, él no es macho. Los machos dicen la verdad. Los varones dicen la verdad. Pero no, él habla de un crimen de Estados Unidos. Ay, ahora en California. Pero no dice el odio que tiene esta sociedad podrida, donde hay drogadicción. Cuando te dedicas a hablar de droga de Cuba, Estados Unidos, y para que conozca Nilo, dentro de los 500 que Donald Trump liberó, había un zar de la droga. Si tú no lo sabes, averigua, ya que tú estás tan bien informado. Donald Trump liberó a un zar de la droga que estaba preso, liberó a personas que atacaron el Capitolio. Ustedes hablan del 11 de julio, pero ustedes no tienen valor de hablar de los ataques que se hicieron en el Capitolio de Estados Unidos. Y que allí rompieron ventanas, puertas y todo. ¿Y quién fue el que alentó? El convicto presidente, el loco y el esquizofrénico, el psicópata de Trump, que dijo que las elecciones habían sido fraude, porque esa locura que él lleva, esa psicosis, lo lleva a decir toda esa estupidez. Y sin embargo, hoy, en la historia del mundo hay un presidente convicto y se llama Donald Trump. Pero nadie habla de eso. ¿Y por qué habla de eso el cimarrón?
Porque todo eso está afectando a mi Cuba. Porque está afectando a mi gente, a mi familia cubana que está dentro de Estados Unidos. A eso que alentaron a emigrar. A eso que llevaron a emigrar. Ofreciéndole un mundo mejor. El sueño americano, hoy el sueño americano es la tortura americana. Lo que no se vive en otro país se vive en Estados Unidos. Que cuando te lleva a un hospital, que no, Nilo no habla de eso. Lo primero que le dicen, dame tu seguro de vida. Cuando, Nilo, tú has llegado a Cuba, cuando llegaste en tu cochina vida que llevaste en Cuba, y llegaste a un hospital en Cuba y te pidieron un seguro de vida, o que si tú habías pagado la salud. Tú de eso no hablas, Nilo. Porque aún con problemas, tú llegas a un cuerpo de guardia de emergencia de cualquier hospital cubano y te atiende un médico. Y te ingresan si hay que ingresarte. Con las carencias que hay hoy, te tratan de salvar la vida porque son dignos los médicos cubanos. Eso que llaman esclavos. Pero no resaltan el trabajo digno que hacen esos médicos en los hospitales. Porque cuando hablan mal del sistema de salud, lo primero que están hablando mal es de los médicos. Pero bueno, mis amigos, ¿por qué no comparten mi directa? De eso es lo que hay que hablar en los live. Y no estoy bravo con ninguno. De esto, las cosas que tenemos que discutir en los live. Por eso hoy la tarea de este nuevo Papa es difícil. Porque aparte de ser estadounidense, conoce a lo interno de Estados Unidos. Pero lo que no ha podido arreglar ningún papa. Ni aún Dios en el cielo y Jesús ha podido arreglar lo que pasa en Estados Unidos. Que este demonio que hoy se hace llamar Donald Trump, este demonio loco y psicópata y esquizofrénico que le mintió a sus votantes, le mintió a los republicanos, le mintió a sus trumpistas, a tus seguidores. Muchos que hoy están deportados y hay algunos que deben estar en El Salvador, hoy deben estar en la base naval militar de Guantánamo. Mis hermanos, esta es la verdad, la pura y verdad. Y hoy, debajo de esto, yo me pregunto, ¿y por qué no han deportado a Otaola? Que es un pedófilo comprobado y que lo sabe el FBI, llama al FBI, por eso digo que compartan. ¿Cómo es posible que tiene una acusación por un joven, él y Santana, y un alejamiento por acoso y amenaza? Otaola que amenaza a todo el mundo, porque él lo que hace en su programa es amenazar y demandar, porque para eso es lo que está él, para el chisme, para la amenaza y la demanda. Y la mentira, por supuesto, que ese es el plato fuerte de Otaola. Pero nadie me comparte como yo quiero que me compartan. Y entonces no sé si tienen miedo a compartir. Yo no sé cuál es el miedo que tienen a compartirme. Porque si yo digo mentira, por favor escríbamelo, que nadie me lo dice. Dime que lo que yo estoy diciendo es mentira. Dime aquí, escríbeme, amigo, escríbeme y dime que es mentira. Porque voy a decir algo, ni mis adversarios me dicen que digo mentira. Lo que me dicen es deja de hablar esto, deja de hablar caca, o deja... Porque ellos saben, ¿por qué no habla de esto? Después que reconoce lo que yo hablo, me dice que por qué no hablo de dictadura, que por qué no hablo de que se violan los derechos humanos, porque eso es lo que me dicen. Pero ninguno de ellos habla de que en Estados Unidos se está violando el Estado de Derecho, que se está violando los derechos humanos, que se está violando la Constitución por un presidente convicto que ha puesto en vigencia una ley que fue rechazada por un tribunal federal, que es la ley de enemigos extranjeros, para tomar los poderes que le da esa ley, para pasar por encima de la Constitución y pasar por encima de las leyes. De eso nadie habla, mis hermanos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué nos callamos? Porque cuando callamos, nos convertimos en cómplices. Dice un viejo dicho, que tanta culpa tiene el que le aguanta la pata como el que lo mata. Pero Martí dijo algo mejor. El que vive de la infamia
y la codea en paz es muy infame. Abstenerse no basta. Si ha de luchar contra ella, porque el ver en karma un crimen es cometerlo. José Martí. Bueno, mis amigos, me están tocando la puerta, tengo una visita, voy a tener que dejar. Para todos, pues les deseo a todos muchas bendiciones y que Dios me los bendiga. Y como siempre, le vuelvo a decir, viviremos y venceremos hasta la victoria siempre.